Bueno, hoy estamos con Romeo acá. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, la idea es la siguiente. Tenemos que explicar el tema nuevo que teníamos que ver, obviamente, en situaciones normales. Yo ya les mandé un video que es un video de un programa del canal Encuentro sobre Adam Smith. Adam Smith es el padre de la economía política por varias cuestiones. En primer lugar, fue el primero de todos los economistas de la historia universal en plantear que la riqueza es el producto del trabajo humano. Adam Smith, además de ser economista, es filósofo. Su obra se desarrolla fundamentalmente entre el siglo XVIII y el siglo XIX. En el siglo XVIII él tiene un texto que se llama La teoría de los sentimientos morales, donde plantea un poco, y esto es muy interesante, una visión acerca de cómo es la mecánica social. O sea, básicamente él interpreta una idea de la sociedad basada en un principio que es el egoísmo. El egoísmo es el común denominador para caracterizar cuál es el comportamiento de los individuos. Entonces él dice, si los individuos pensaran en su bienestar individual, la sociedad sería un conjunto ordenado de intereses. Es decir, por la iniciativa individual es que debe ordenarse la sociedad. Eso implica dejar de pensar en valores como el altruismo, la solidaridad, para reemplazarlos por el egoísmo. Ese concepto aparece en un libro que se llama La teoría de los sentimientos morales, que es un libro filosófico de Smith, que casi 20 años después va a escribir uno de los libros más importantes de la historia de la economía, que es La riqueza de las naciones, en el año 1776. Ahí él va a hablar de varias cuestiones. En primer lugar, va a hablar de la división del trabajo. La división del trabajo es un principio fundamental para entender cómo se va a organizar la sociedad industrial, que va a ser en definitiva la sociedad que va a dar origen al capitalismo moderno. En La riqueza de las naciones, él explica la división del trabajo como un mecanismo en donde es necesario dividir tareas, donde cada persona cumple una función dentro de la unidad productiva que es la fábrica. Esas funciones que cumplen las personas dentro de la unidad productiva que es la fábrica implican cumplir distintos roles. Cada rol tiene una función particular y implica una especialización en ser lo más eficiente posible en cumplir esa tarea. En segundo lugar, en La riqueza de las naciones, Smith plantea una cuestión interesante acerca de cómo tiene que funcionar el sistema económico. Y acá hay una gran discusión que hoy está muy de moda también, que tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Sobre si el Estado tiene que intervenir en economía o no tiene que intervenir en la economía. Y si el mercado es el que interviene directamente sin ningún tipo de regulación o no. Lo que plantea Smith, que es el creador del liberalismo económico, es que el mercado, así como institución ideal, no tiene que tener ninguna regulación, porque siempre que el Estado se mete en los negocios particulares de los individuos, es decir, frena la iniciativa individual de las personas, impide el desarrollo económico de un país, de una nación, y en realidad después también el desarrollo económico de Europa, porque recuerden que todavía no están pensando en una economía globalizada que incluya a todos los países, sino que están pensando en Europa. Entonces, en ese sentido es muy interesante pensar el rol de Smith como un defensor de la teoría liberal y de la teoría del mercado sin intervención estatal, es decir, de la teoría del libre mercado. El mercado se puede manejar solo, tiene reglas que lo regulan, que son reglas ideales. Para apoyar eso aparece un autor que se llama John Say,
que escribe una teoría que es la teoría de la oferta y demanda, ¿sí? Que es la ley de Say, que va a decir que toda oferta crea su propia demanda. Es decir, cuando yo pongo en el mercado un producto, voy a encontrar quién lo compre, ¿sí? Y eso es muy importante porque, en definitiva, lo que está sugiriendo es que el mercado tiene la capacidad perfecta de encontrar a cada comprador un vendedor que se haga del producto. Y que eso lo puede garantizar el mercado sin que el Estado ordene esa relación. Smith también tiene una reacción muy fuerte contra el Estado porque justamente estamos en un momento en el que en Inglaterra se está discutiendo fuertemente con los terratenientes por los costos que implicaba para los industriales alimentar a los trabajadores. Y eso tenía que ver fundamentalmente con que el Estado les imponía a todos los que producían en ese momento comprarles a los terratenientes, es decir, los obligaba a comprarles a los terratenientes ingleses. En segundo lugar, muy importante y no menor, Say, que es el que a Smith también le sirve para justificar el sentido, ¿no?, de la teoría del mercado, del libre mercado, va a darle el pie a Smith. En realidad son contemporáneos, Say y Smith. Va a darle el pie para que Smith posteriormente en otros escritos hable de un concepto que tiene que grabarse, que es el de la mano invisible del mercado. Así como el Estado es una mano visible, una mano que se ve, que ordena la economía, que fija un montón de pautas, el mercado tiene la capacidad de autorregularse. Es decir, se regula solo, no necesita de que haya una mano visible que le pise la cabeza, sino que tiene reglas de juego propias. Esas reglas de juego propias son la ley de oferta y demanda, y esa ley de oferta y demanda funciona sobre la lógica de que toda oferta crea su propia demanda. Lo reitero porque es muy importante. Sigamos con otra idea más. Para Smith el Estado tiene que tener un rol limitado, ¿sí? Ya lo dijimos antes, pero aclarémoslo. El Estado es un Estado gendarme. ¿Qué significa que sea un Estado gendarme? Es un Estado que tiene que garantizar que los negocios que quieran hacer los privados se puedan hacer, es decir, que les garantice seguridad jurídica para poder hacer eso, física, y al mismo tiempo también se tiene que encargar de cosas que no son rentables para la economía, como por ejemplo la salud, la educación en ese momento, y administrar justicia, pagarle a todos los funcionarios públicos, básicamente. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros no tenemos claro cuál es el rol que tiene el Estado para los liberales, que es este rol de Estado gendarme, perdemos de vista cuáles van a ser las posiciones contrarias a eso. En otro orden de cosas, Smith plantea que las cosas justamente tienen dos valores: un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso es justamente, o deviene justamente, de cuál es el uso que le doy a un producto determinado, ¿no? Entonces, puede tener para nosotros un valor de uso muy importante, por ejemplo, un anillo que me regaló mi abuela, una hoja de papel o un cuaderno de papel que heredé de mi familia, pero para otro eso no va a tener el mismo valor de uso. Hay productos que obviamente tienen un valor de cambio muy rápido, como por ejemplo un alfajor tiene un valor de cambio porque es muy efímero. Pero para que lo entiendan claro, valor de cambio, mientras más dure un producto, más valor de cambio tiene en el mercado. Por ejemplo, no es lo mismo un auto que un alfajor. Valor de uso es qué capacidad tiene ese objeto de satisfacer necesidades. Siempre, por eso les nombré las excepciones, existen excepciones, como por ejemplo ese cuaderno que heredé de mi abuela, pero tengamos en cuenta que el valor de uso fundamentalmente está dado por qué capacidad tienen esos bienes de satisfacer necesidades. Entonces, en ese sentido, no es lo mismo un celular que un alfajor. Entonces, mientras más valor de uso tenga un producto, más caro va a ser en el mercado. Eso ténganlo claro, siempre, ¿sí?
Lo que más rápido se consume y más rápido se termina, menos vale. Obviamente hay excepciones, ténganlo en cuenta siempre. Una excepción para un producto es la escasez. Por eso ese bien al que yo le tengo tanto afecto no lo puedo reemplazar por otro. Entonces, lo que hace a que algunos bienes valgan lo que otros no consideran que puede valer o lo que no debería entrar en la definición que di antes es la escasez. No hay muchos iguales, no hay dos Mona Lisa de Leonardo. ¿Se entiende? Bien. Y no me quiero quedar sin decirles que es muy importante tener en cuenta en el pensamiento de Smith esta visión de a quién representa Smith en términos de las discusiones que está dando. Smith es un representante de la clase industrial inglesa. ¿Por qué es un representante de la clase industrial inglesa? Porque en definitiva, justamente cuando él está en contra del rol del Estado como Estado interventor, de lo que está en contra en realidad es de una visión del Estado muy perjudicial para los industriales en ese momento y muy beneficiosa para los terratenientes, que son, dentro del proceso de la revolución industrial, los que frenan el avance económico de la burguesía inglesa. Ya con Ricardo vamos a ver cuál es la discusión de fondo. David Ricardo es el próximo autor que vamos a ver la clase que viene, pero es muy importante que ustedes ya vayan sabiendo porque hay una reacción tan fuerte de esta burguesía intelectual inglesa contra el Estado de ese momento. No es casual que tanto Smith como Ricardo, los dos primeros economistas que vamos a ver, sean ingleses. Lo vimos en la primera clase. Hay una resolución en Inglaterra muy importante de la crisis política a partir justamente de la revolución industrial y del acuerdo que se dio entre las distintas clases sociales para poder gobernar. Por eso, tanto Ricardo como Smith están preocupados por terminar de resolver la capacidad de la burguesía inglesa de expandirse hacia todo el mercado. Y para eso necesitan quitarles beneficios a la clase terrateniente, que es la que en definitiva hace que ellos puedan ganar menos. No ellos directamente, sino los industriales para los cuales trabajan intelectualmente. Bien, con lo que yo les aclaré, más lo que van a ver en el video que les mandé, que es muy claro, deberíamos tener más o menos todo el panorama cerrado. Si hay alguna duda, voy a hacer el video de Ricardo el fin de semana, se los voy a mandar y voy a aclarar las dudas que surjan sobre Adam Smith. Creo que no me olvidé de nada, me parece que es importante en términos conceptuales, esto es lo más importante. Hablamos de estado gendarme, hablamos del valor de uso y de valor de cambio, hablamos de la mano invisible del mercado, hablamos de la ley de Say como un principio que toma Smith para ordenar su pensamiento económico, y hablamos del liberalismo económico como una mirada de la economía que elimina el rol del Estado como Estado interventor y plantea la necesidad de que el mercado tenga capacidad de autorregularse. Cualquier duda, me escriben, así la clase que viene hacemos el video con Ricardo y explicamos las dudas que quedaron.